acercarse al sepulcro y se dan cuenta que no está. Y cómo es la narración, los personajes, Pedro, María Magdalena, la Virgen y todos los sucesos alrededor de la resurrección me parece una parte fascinante de la Biblia. Lo que acaban de escuchar es el audio, la voz de Luis Repetto en Letras en el Tiempo, en el capítulo de repercusiones de la Biblia en la literatura. Luis Repetto nos ha dejado hoy, martes 9, y ha dejado sorprendidos a sus familiares, a sus amigos, a quien más quería. Él era una persona de esa raza que ya no se ve, y me refiero a aquella persona que busca difundir la cultura, hacerla divertida, un gestor cultural como no hay muchos en nuestro país. Él en algún momento tuvo un programa de televisión en TV Perú, se llamaba Museo de Puertas Abiertas. Aquí también, inclusive en RPP, tuvo los micrófonos al frente para eso, para hacer lo que más le gustaba, difundir la cultura. Amaba la danza, promovía las visitas a los museos, y la verdad es que no hay nadie que lo conozca, que haya pasado por su vida, que no esté realmente sentido de lo que ha sucedido. Melanie Pérez Cartier es amiga y co-conductora de Luis Repetto en Noches de Sábado. Ella se encuentra con nosotros en la línea para que nos cuente más sobre él, porque hay que recordar a las personas con lo mejor que dejaron sobre esta tierra. Melanie, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mabel? Muy buenas tardes. Gracias por esta llamada a todos los amigos y compañeros de RPP que nos han conocido en programa, Lucho y a mí. Lucho era lo que tú has dicho y mucho más, Mabel, ¿no? Lucho era un gestor cultural como no hay muchos. Y además hay que resaltar sus enormes logros y enormes cargos, que no eran cargos en el Perú. Sí, en el Perú fue director del Instituto Nacional de Cultura, que es el equivalente a ministro de Cultura. Uh-huh. Pero eso no era lo más importante que él ha hecho. Él ha sido presidente de ICOM, que es el Instituto de la ONU para los Museos del Mundo. Entonces, y ahorita que ha muerto el día de hoy, era como vicepresidente de ICOM. Entonces, Lucho Repetto estaba un día en un museo en África, y al día siguiente estaba en Venecia, y el otro día estaba en París, y el sábado estaba con nosotros en RPP en Noches de Sábado, porque era fanático de tener ese programa que le servía para nuestra meta de vida, que la conversamos 1000 veces, difundir cultura para crear identidad nacional. El día que nosotros tengamos realmente conocimiento de la identidad, de nuestro valor cultural, el país será otro, porque nos querremos todos y estaremos juntos en nuestra cultura. Hay pocos países en el mundo, Mabel, y esto ustedes lo saben bien, que tienen la cultura que tenemos nosotros. Y Lucho era un hombre que difundía la cultura de todos, la cultura de todos los colores que hay en el Perú. Somos un país pluricultural. Melanie, Lucho hacía de esto su misión de vida. ¿Y de dónde nacía ese amor, esa misión que él se había planteado en la vida? Bueno, Lucho era sociólogo y museólogo, ¿no? Un tradicionalista que se había formado desde muy joven y que adoraba la cultura. Lucho viajaba por el Perú siempre, y miles de artesanos, por no decir millones, porque la artesanía significa millones de peruanos, en este momento lo deben estar llorando, porque él iba de provincia en provincia para ayudar a los artesanos, para hacer eventos con los artesanos, y se alojaba en sus casas. Nadie como Lucho conocía al artesano peruano. Nadie como Lucho conocía el valor de la tradición y el patrimonio inmaterial. No el jarrón, no la pintura, que también es importante y que Lucho también apreciaba, por supuesto. No solamente la música, sino ese valor inmaterial que significa la costumbre de los pueblos que van de una generación a otra. Entonces, cuando Luis y yo nos encontramos hace muchísimos años en el Instituto Nacional de Cultura, yo conocí a una persona que hacía todo esto, no con una mirada adulta, como tú bien has dicho, sino con una manera divertida y con una sonrisa en la cara siempre. Entonces, eso ya era un valor distinto. Sí, porque la cultura siempre se ha visto como una cosa elitista, ¿no? De intelectuales, de gente muy seria. Y la cultura también es popular.
Es popular, mejor dicho. Es sobre todo. Lo que pasa es que hay dos acepciones para cultura. Una que es la que entendemos como bellas artes, y bueno, ¿por qué no? Disfrutamos un concierto, disfrutamos una exposición, disfrutamos una expresión del arte. Pero la otra es la cultura como la cree y como la considera la UNESCO, que es por supuesto, la institución de la cultura para el mundo, que es la cultura son los saberes de los pueblos. O sea, todos tenemos una cultura. La persona que en este momento cultiva la tierra tiene una manera de coger la lampa que significa su cultura y que lo ha heredado de generación en generación. Entonces, Lucho peleaba mira, me cuesta hablar de él en pasado, pero Lucho peleaba para que todas estas tradiciones y culturas de los pueblos se aprecien y que veamos qué cultura diversa y maravillosa tenemos en nuestro país. Eso era la lucha permanente y constante de Lucho Repetto. Su sueño, ver un país unido por su identidad. Y él, mira, viajaba por todo el mundo. ¿Hay cuánta gente que viaja por todo el mundo y mira el Perú por debajo del hombro? Lucho todo lo contrario. Lucho decía, mira, vengo de acá y vengo de allá y he ido más allá, y el Perú es maravilloso en todo eso. Es verdad. Pocas personas con su erudición y además con su didactismo, ¿no? Porque era capaz de transmitir lo que sabía con mucha facilidad. Estamos también en línea con Javier Luna Elías, que es además amigo cercano a Lucho. Qué difícil hablar de Lucho en pasado, Javier. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco cómo has sentido el impacto de la noticia y bueno, lo que quieras decir, por supuesto, de Lucho Repetto.